El día de hoy les voy a presentar una conversación, una plática con el candidato a diputado federal por el partido de Morena. Él es Fernando Torres y esto es Lozano TV. ¿Quién es Fernando Torres, candidato de Morena a la Diputación Federal? Mi nombre es Luis Fernando Torres Martín, soy candidato a diputado federal por la coalición Juntos Hagamos Historia, que está conformada por Morena, PT y el Partido Encuentro Social, PES. Yo soy de Lagos de Moreno, estudié aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, aquí en Aguascalientes, estudié la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, y tengo una maestría en Comunicación Social y Política por la Universidad La Salle Bajío, de aquí de León, Guanajuato. Entonces, bueno, me decidí registrar como candidato a diputado federal porque queremos impulsar el proyecto alternativo de nación que tiene el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Estamos a punto de hacer historia, estamos a punto de ganar la presidencia de la República y bueno, ¿qué es lo que vamos a impulsar? ¿Cuáles son las medidas los proyectos legislativos que vamos a impulsar? Pues son varios, pero todos tienen que ver con el proyecto de nación. Para empezar, por ejemplo, estamos en una cuenca lechera. Encarnación de Díaz, La Chona, es una cuenca lechera. Aquí los productores se dedican al ganado. Entonces, vamos a impulsar precio de garantía para el maíz, para el frijol, para el trigo, para la cebada, para todos los granos a nivel nacional. Y obviamente esto va a venir a favorecer la zona, la región. ¿Por qué? Porque ahorita se produce, pero se produce muchas veces, no te compran el producto, te lo compran abajo de lo que te costó producirlo. Entonces, ¿por qué? Porque el productor está alejado del consumidor. Hay por ahí muchos intermediarios que son los que al final se quedan con la ganancia. Entonces estamos planteando que el Estado tiene que entrar a intervenir, tiene que comprar el maíz y otros productos, otros granos, para poder generar una ganancia al productor, que el productor tenga garantizado un precio mínimo de sus cosechas, ¿no? Y esto también va a pasar no nada más con el maíz, con el frijol, sino también con otros productos del campo, ¿no? Entonces esto es enfocado a la región de los Altos de Jalisco. También va a haber apoyos a la micro y a la pequeña empresa, ¿no? Y eso tiene que ver con créditos blandos, créditos a fondo perdido, que sirvan para que el productor pues pueda tener mejores cosechas, para que pueda invertir en el campo, para que la micro y la pequeña empresa también puedan tener la forma en que crezcan, ¿no? Sabemos que los productores, la micro y la pequeña empresa, son los que generan el mayor número de empleos a nivel nacional. Entonces tenemos que impulsar a estas empresas para que precisamente pues generen más empleo. La inseguridad pública es un mal que está azotando no solamente a Encarnación de Díaz, sino a todo el distrito. ¿Qué iniciativas llevarías tú al Congreso de la Unión si te favorece la confianza de la gente en torno a la seguridad pública? Mira, bueno, el tema de seguridad pública, como bien lo dices, es una cuestión terrible, una cuestión que nunca habíamos, es inédito, nunca habíamos tenido esta situación de inseguridad. Y no solamente es en Encarnación de Díaz, aquí en La Chona, sino pues en todo el distrito. Básicamente, Lagos de Moreno es una situación similar. San Juan de los Lagos, Ojuelos, Unión de San Antonio, San Diego, San Julián, todos los municipios del distrito tenemos una situación alarmante de inseguridad pública como nunca. Entonces, ¿qué es lo que estamos planteando nosotros? Para empezar, bueno, hay una estrategia mal diseñada a nivel nacional. Es una estrategia que nada más se basa en las armas, que se basa en el ejército, en la policía, en medidas coercitivas. Se le ha apostado mucho a ese tema. Sin embargo, se ha dejado de lado el tejido social, la recomposición del tejido social. Entonces estamos planteando dos vías. Por un lado, atender las causas, ¿sí? ¿Qué específicamente? Pues los jóvenes. Uno de los problemas es que los jóvenes no tienen acceso a la educación, no tienen acceso a un trabajo digno. Entonces estamos planteando que, por ejemplo, los jóvenes puedan entrar a la preparatoria, que haya preparatorias nuevas en todo el país,
y en la región de Los Altos pues no va a ser la excepción. Va a haber preparatorias nuevas, los jóvenes van a inscribirse como se inscriben para la primaria o para la secundaria, ahora para la preparatoria. O sea, no va a haber un examen de admisión, sino que va a haber instalaciones, va a haber maestros para todos los jóvenes de Los Altos de Jalisco, ¿sí? Y además van a estar becados, los jóvenes de preparatoria van a estar becados. ¿Por qué? Porque fíjate, pasa un fenómeno, los jóvenes ya de preparatoria tienen la edad para trabajar. Entonces, como sus padres no pueden darle lo que ellos necesitan, lo que ellos requieren, a lo mejor quieren comprarse un celular, quieren comprarse ropa nueva, quieren traer un carro, etc. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos deciden dejar el estudio y meterse a trabajar para que en ese momento puedan resolver su situación. Entonces, lo que estamos planteando es que deben estar becados los jóvenes para que sigan estudiando, ¿sí? Para que tengan para comprar el material que requieren, para el traslado que se requiere para ir a la escuela y para la alimentación, etcétera, ¿no? Entonces, eso con respecto a la preparatoria. En el tema universitario también se van a hacer universidades nuevas a nivel nacional. Por ejemplo, Morena, te comento, Morena destina el 50% del presupuesto que tiene como partido político, que es alrededor de 200 millones de pesos anuales, lo destina a la educación. Se crearon diferentes escuelas en donde Morena ha triunfado. Por ejemplo, en las 5 delegaciones de la Ciudad de México, donde Morena es gobierno, ahí se crearon diferentes escuelas de ingeniería, una escuela de derecho, de medicina, etcétera, ¿no? Entonces, la idea es que hay una revolución educativa a nivel nacional, ¿sí? Que los jóvenes tengan acceso a la preparatoria y a la universidad, que los jóvenes puedan dedicarse a tener una buena preparación para ser ciudadanos más completos, ¿no? Los jóvenes que, por ejemplo, no quieran estudiar, entonces se les va a dar la oportunidad de que trabajen. Va a haber convenios regionales con la micro y la pequeña empresa para que se contrate a los jóvenes y el Estado les pague la empresa, ¿sí? Para que contrate a estos jóvenes. Se va a hacer un convenio con ellos y la idea es que los jóvenes aprendan un oficio. ¿Como cuáles? Pues que sean carpinteros, que sean herreros, que sean albañiles, que sean mecánicos, que sean electricistas, etcétera, ¿no? Entonces la idea es que este proyecto se lleve mediante que el joven aprenda un oficio y que después pueda él hacer su propio negocio, ¿no? Entonces, eso es con respecto a los jóvenes. ¿Por qué es importante el tema de los jóvenes? Porque lamentablemente el crimen organizado se va alimentando con los jóvenes que están sin estudio y sin trabajo, los que no tienen oportunidades. Tenemos una gran cantidad de jóvenes. Ya quisiéramos ya quisieran otros países que tuvieran la gran cantidad de jóvenes que se tienen actualmente en México. Hay una gran cantidad de jóvenes que no tienen oportunidad. Pero ¿qué hay del tema de la corrupción y los nexos que tiene el crimen organizado con algunos representantes del gobierno, sea a nivel federal, a nivel estatal o a nivel municipal? Porque hemos escuchado que Andrés Manuel López Obrador dice que va a combatir la corrupción, pero ¿qué hay de la corrupción en este sentido tan estrecha de algunos políticos con el crimen organizado? ¿Qué se haría al respecto? Bueno, lo que te comenté ahorita son las causas. Tenemos que atender las causas, ¿ya? Que son los jóvenes, que generan las oportunidades para los jóvenes. Pero obviamente tiene que haber un acompañamiento. Esto es a mediano plazo. Sin embargo, se tiene que actuar de forma inmediata. Entonces, una de las cosas que es importante decir, por ejemplo, es vamos a combatir la corrupción a nivel nacional, ¿sí? Nosotros calculamos que por lo menos por el caño de la corrupción se va el 10% del presupuesto anual. El 10% del presupuesto del país, el presupuesto es de 5 billones. El 10% son 500,000 millones de pesos, lo que se roban los diferentes gobernantes del país, los diferentes niveles de gobierno. Entonces, para empezar, vamos a acabar con la corrupción. Esa es una tarea importante, es un compromiso que hizo el licenciado Andrés Manuel López Obrador y que en la Cámara de Diputados, pues obviamente vamos a estar fortaleciendo en ese sentido, ¿no? De que se hagan las auditorías que se tienen que hacer a las dependencias federales,
tanto como a los estados de la República y a las presidencias municipales, ¿no? Para que no exista esta corrupción, que no se desvíe el recurso, que es un recurso preciado que debe de ser destinado para las obras y los servicios que los mexicanos requieren. Entonces, eso por un lado, ¿no? Que el tema de la corrupción. Pero tiene que ver también con el tema de seguridad pública. El tema de seguridad pública va a ser atendido puntualmente. Todos los días se va a reunir el licenciado Andrés Manuel López Obrador, nuestro próximo presidente de la República, con el Gabinete de Seguridad Nacional, que está conformado por el presidente de la República, por el general de las Fuerzas Armadas, por el coronel de la Marina, por el secretario de Seguridad Pública, por los altos mandos de la policía. Esto ya lo hacía Andrés Manuel en la Ciudad de México. El combate a la corrupción es una cuestión de voluntad política, ¿sí? Si el presidente de la República es una persona honesta, esto va a caer en cascada. O sea, el presidente no va a permitir que sus colaboradores, por ejemplo, que los secretarios de Estado del gobierno central, pues se desvíen recursos. Un tema, Fernando, que ha provocado mucha confusión es el tema de la amnistía, el perdonar a los delincuentes. Explícanos a grandes rasgos qué es esto de la amnistía. Mira, bueno, la amnistía, para empezar, la han usado como guerra sucia. Realmente no se le ha explicado a la ciudadanía en qué consiste la amnistía, sino que se ha usado como una forma de golpeteo para denostar el proyecto. Pero fíjate, la amnistía tiene que ver, para empezar, es una ley de amnistía, no es una cuestión que el presidente de la República decrete y se haga, sino que tiene que pasar por tiene que pasar por el Congreso, tiene que tiene que aprobarse por el Congreso, y entonces se da un periodo de amnistía, que se da una fecha donde empieza y donde termina. ¿Pero qué? Y después, y después se clasifican los delitos que pueden ser de amnistía, ¿no? Hay ciertos delitos que no van a poder ser, no pueden entrar en amnistía, ¿no? Por ejemplo, un asesinato. O sea, un asesinato no puede entrar en la amnistía, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo impide las leyes internacionales, ¿no? O sea, la amnistía está regulada por mecanismos internacionales. No se puede solamente decir, bueno, se perdona y ya a estas personas, ¿no? Sino que hay convenios internacionales que firmó México, en los cuales hay ciertos delitos que no pueden perdonarse, que no pueden... Lo que estamos buscando, fíjate, por ejemplo, Lozano, es importante, por ejemplo, un ejemplo, hay en Guerrero, en Michoacán, hay personas humildes que viven en la sierra y que pues el maíz no es negocio desde hace mucho tiempo y están cooptados por el crimen organizado. Son zonas alejadas donde la gente se ha tenido que dedicar por necesidad al cultivo de marihuana, de opio o de otras drogas. Y entonces esas personas llegó el ejército y las metieron a la cárcel, y son personas humildes, son personas que no tenían otra salida, que no tenían. Entonces ese tipo de casos son los casos que van a ser pocos, ¿verdad? Pero que son los casos que pueden entrar en cierto momento en la amnistía. Vamos a hablar claro, Fernando. Si llegara a ganar Andrés Manuel López Obrador, que parece indicar todo que así va a suceder, ¿México se convertiría en un Venezuela? ¿Estaríamos en las mismas condiciones que este país latinoamericano? No hay nada que temer. ¿Por qué? Porque ya Andrés Manuel López Obrador fue gobierno. Andrés Manuel fue jefe de gobierno de la ciudad más grande de este país del año 2000 al 2005, y al contrario de lo que se dice, pues trabajó junto con los empresarios nacionales, junto con los empresarios de la Ciudad de México, para que precisamente crecieran, para que precisamente los empresarios les fuera bien. ¿Tuvo un plan? Fue el segundo jefe de gobierno, de gobierno local más exitoso, ¿no? Por ejemplo, pero hizo un acuerdo muy importante con el sector empresarial. Fíjate, hace poquito acaba de tener una reunión con la cúpula empresarial del país, y llegaron a un acuerdo de que lo importante es realmente que trabajen conjuntamente para poder sacar al país. Entonces,
lo que yo le comento al auditorio es que no tengan miedo, que realmente nos va a ir muy bien, que el país va a crecer, que el objetivo primordial o uno de los objetivos principales del proyecto, que nuestra bandera es por el bien de todos, primero los pobres. ¿Qué significa por el bien de todos, primero los pobres? Pues que se va a atender las causas de todo mundo, de la clase alta, de la clase media, todos van a ser escuchados y todos van a ser atendidos, pero quienes tienen prioridad en el gobierno van a ser la gente más humilde. Queremos hacer la cuarta transformación del país, ¿sí? ¿En qué consiste la cuarta transformación del país? Pues consiste precisamente en tener un gobierno realmente del pueblo y para el pueblo, un gobierno democrático, un gobierno en el cual se atiendan las necesidades de la gente más pobre, ¿sí? Entonces estamos muy contentos, estamos muy felices por esa situación, porque estamos a punto, todo parece indicar que en muy poco tiempo México va a dar un giro histórico, y entonces vamos a tener un gobierno que realmente sirva a la gente, ¿no? Entonces por eso es muy importante el ir a votar, el salir a votar por Andrés Manuel López Obrador, y estamos pidiendo que se vote. Va a haber 6 boletas: presidente de la República, senador de la República, diputado federal, gobernador, en este caso de Jalisco, diputado local y presidente municipal. Entonces estamos pidiendo nosotros que se voten por las 6 boletas por Morena. ¿Por qué? Porque como va a ganar Andrés Manuel, necesitamos que los apoyos, el proyecto de nación, llegue hasta los últimos rincones de nuestro país. Pues muchas gracias por tu presencia y sobre todo muchas gracias a ustedes por haberme acompañado en Lozano TV en esta edición especial. No se les olvide que si tienen alguna duda ya saben lo que tienen que hacer para ponerse en contacto conmigo. Te voy a agradecer mucho si compartes este video y nos vemos la próxima semana.